Tenía 15 años y yo leía muchísimo un blog de Homo Minimus, que era un blog bastante interesante donde iba aprendiendo sobre el tema. Lo cierto es que hubo un día que él publicó un artículo donde resumía el libro de Ryan Holiday. En este caso era El obstáculo es el camino. Y una vez que leí el resumen fue cuando dije como, tengo que leer más sobre estoicismo, y fue ahí donde terminé profundizando sobre estos temas de estoicismo. Pero lo cierto es que antes le ponía mucho más intensidad al estilo de vida minimalista que quería llevar, al punto que llegué a un momento donde bombardeé de mensajes el buzón de Homo Minimus, al punto que tuvo que hacer un post entero respondiendo cada una de mis preguntas, que fueron más de 13, que bueno, se los colocaré en el link. Lo más fácil del minimalismo, y por mucho, es el vivir con menos posesiones. De hecho, me atrevo a decir que es demasiado fácil. Quizás se deba porque llevo bastante tiempo aplicando el minimalismo, pero la realidad es que el minimalismo es difícil de aplicar cuando las cosas no son tangibles. Cuando quieres tener un mínimo de objetivos de vida, cuando quieres tener el mínimo de actividades, cuando quieres trabajar el mínimo de horas necesarias, cuando quieres ir lo mínimo necesario al gimnasio. Esas son las cosas complicadas. Lo sencillo es simplemente no tener posesiones. Esta es una de las cosas que más me llama la atención del minimalismo, que es el descansar deliberadamente. Esto es algo que lo dicen muchos minimalistas y realmente a mí me cuesta mucho. No sé, dentro de mi punto de vista yo siempre digo que no, que ya descansaré cuando sea mayor o cuando muera o qué sé yo, y constantemente tengo que estar haciendo cosas. Lo cierto es que generalmente esas cosas a lo mejor no llegan a ningún lado, sencillamente trabajo por trabajar en vez de en función de un objetivo de hacer el mínimo de cosas necesarias. Hace falta descansar, y de ahí viene el descanso deliberado, planificar qué haré en mi tiempo libre, y eso es algo que los minimalistas son muy buenos, que cada día trato de aplicarlo más en mi día a día. No lo hago realmente. Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Por otro lado, a mí siempre me gusta buscar ejemplos históricos en vez de utilizar ejemplos actuales de minimalistas en la actualidad. Y eso se puede conseguir fácilmente. Por ejemplo, tenemos a Diógenes de Sinope. ¿Y qué sucede? Los cínicos eran personas que creían que la vida en la civilización y el estilo de vida que tenía el hombre era un mal, y que lo único que necesitaba para ser feliz estaba dentro de nosotros mismos. Y bueno, ¿quién era Diógenes de Sinope? Él era una persona que dormía en un tonel, que tenía simplemente un manto, un báculo, un zurrón y un cuenco que más adelante tiraría tras ver a un niño beber agua con sus propias manos de la fuente. Si quieres saber más sobre este tema, Homo Minimus tiene un post donde dice que Diógenes de Sinope es el santo patrón del minimalismo, y él te puede explicar ese tema muchísimo mejor que yo. Por otro lado, Diógenes de Sinope fue el maestro de Crates de Tebas, y este, a su vez, fue el maestro de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Y bueno, ahí ya podemos ver una relación de dichas filosofías. Por otro lado, otro ejemplo del minimalismo lo podemos conseguir en Henry David Thoreau. El segundo libro es Walden, que de ahí viene la frase que yo les recité al principio, imitando un poco a Robbie Williams en la película. Y el libro precisamente es un llamado a la sencillez. Es la historia de Thoreau, que se fue a los bosques a vivir, y estando allí concluye que muchos de nuestros problemas ni siquiera tenían sentido y que debíamos simplificar todos los aspectos de nuestra vida. Walden es precisamente el libro que lee todo el mundo cuando está iniciando un estilo de vida minimalista que en la actualidad está teniendo muchísimo auge. Dicho estilo de vida es la tendencia de despojarnos de cada una de nuestras pertenencias y enfocarnos precisamente en lo esencial. Es vivir con el mínimo de cosas necesarias para alcanzar nuestro objetivo.
una de las cosas más complicadas de lograr es crear cosas que se vean simples. Eso es algo que te pueden decir todos los creativos. Es algo que se ve sencillo, parece sencillo, pero la realidad es que no lo es. Steve Jobs, por ejemplo, decía: lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para limpiar tu pensamiento y hacerlo simple. Steve Jobs. O por ejemplo, el escritor del Principito decía: la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Por otro lado, no es la primera vez que Steve Jobs me da lecciones de vida. De hecho, la manera como él define la muerte en su discurso de Stanford, para mí es la mejor de todas por mucho. Sencillamente, la manera como él define la muerte es muchísimo mejor que como lo hace Epicteto, Michel de Montaigne, y de hecho tengo un video entero donde hablo sobre ese tema. El evitar utilizar las redes sociales, el descansar deliberadamente, el priorizar cada una de nuestras actividades, el limitar nuestro uso en internet, estar en la computadora, todo ese tipo de cosas, esas son cosas que los minimalistas son bastante eficaces. Realmente no es que tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos muchísimo, y eso es una frase que nos dice Séneca, que por cierto tengo un video entero donde resumo su libro sobre la brevedad de la vida, donde nos habla sobre el tiempo, que los invito a que lo vean. Al final, se trata de encontrar ese 20% esencial que generará el 80% de tus beneficios, que por cierto, eso ya lo expliqué en mi video anterior. Esta es una idea que conseguí por primera vez en el blog de Leo Babauta, donde explicaba cómo él vivía una vida sin objetivos. Al principio para mí fue un poco chocante, pero lo cierto es que él llegó a debatir incluso con Tim Ferriss sobre este tema, hablando de las posibilidades de cómo vivir sin objetivos. Lo cierto es que no tener objetivos no quiere decir que seas un mediocre, todo lo contrario, es una de las mejores herramientas para combatir nuestro ego. ¡No jodas! Llegué yo. También es un tema de qué hacer cuando cumples tu siguiente objetivo, cuál será tu siguiente ambición. Al final se trata del camino, no del objetivo en sí. Eso es algo que te puede decir todo el mundo. Y mientras más flexible seas, mientras más abierto a las posibilidades estés, mejor. Al final se trata de tener un hábito, un propósito, un fin, de siempre hacer algo en concreto. No de tengo un objetivo, lo cumplo y ya, chao, no. Sino todos los días tratar de progresar en función de algo. Y bueno, para no enredarlos más, esta idea la voy a terminar aquí. Lo cierto es que a futuro haré un video sobre el tema, ya que hoy en día trato de aplicar ese consejo. La realidad es que vivimos en un mundo excesivamente consumista y eso es algo que tiene que cambiar. Y el problema no es tanto a nivel económico, eso me da igual, que cada quien compre lo que le dé la gana. El problema está en que es un sistema completamente insostenible. Y lo peor del caso es que cada una de las cosas que compramos al final termina en el mismo sitio, que es en la basura. Sí que es cierto que eso vendría a ser temas del zero waste en vez del minimalismo, pero lo cierto es que todas las personas que practican el zero waste en cierta forma también son minimalistas. El mundo necesita más personas como Rob Greenfield, personas que decidan vestirse de todas las cosas que consume una persona en promedio durante un mes y muestren a modo de protesta el exceso de consumo que tenemos. Literalmente tienen que ver cómo se veía, era obeso, estaba lleno de cosas y en verdad la foto te enseña muchísimo. Gracias al minimalismo podemos enseñar a las personas la locura de consumo que tenemos. Es absurdo.